Muy buenos días, estimados docentes. Desde el área de soporte a la docencia, le damos la bienvenida a todos ustedes a esta tercera capacitación que se ha programado para este nuevo periodo, este año académico, digámoslo así, en la cual tratamos de presentar herramientas o tips de herramientas que nos permitan resolver quizás algunos inconvenientes, o sea, de mucha ayuda para el mejoramiento de nuestra enseñanza con el uso de las diferentes herramientas que podamos utilizar. En esta ocasión les voy a presentar, o el tema que tenemos para compartir es la configuración de cuestionarios de la herramienta Moodle. ¿Sí? Y la herramienta Moodle o el aula virtual, como todos lo conocemos, es aquella plataforma que nos permite hacer la gestión de las actividades y los recursos en los cuales trabajamos continuamente con los estudiantes. ¿Qué es lo que vamos a ver para esta ocasión? Vamos a ver exactamente sobre la creación del cuestionario o de la sección de lecciones, cómo crear el banco de preguntas, hacer una configuración para tratar de evitar que el estudiante copie y pegue en los exámenes y sobre todo, lo más necesario, el añadir las preguntas aleatorias, ¿sí? Es importante recordarles que esta inducción queda grabada para lo cual, después, cuando ya ustedes quieran estar quizás haciendo su práctica o haciendo ya la configuración en su sistema y quizás algo se nos escapa, entonces pueden entrar nomás en el Mundo CRAI, en el área de soporte a la docencia, pueden entrar a ver la respectiva grabación, porque terminando esta inducción será colgada la grabación. Como todas las inducciones del área de soporte a la docencia, esta también es una inducción práctica. Si ustedes requieren ir participando en la práctica, lo pueden ir haciendo. Caso contrario, pueden solamente ir observando y luego cuando ya quieran hacer su gestión, lo pueden realizar de manera más tranquila. Normalmente, como había mencionado, vamos a trabajar exactamente con la plataforma Moodle. Entonces, para ello vamos a estar en el aula virtual. Aquí es importante algo. Cuando nosotros elaboramos test, generalmente debemos hacerlo desde el SGA primeramente. A ver, el Moodle sí nos permite crear los test directamente acá. Sin embargo, como lineamiento institucional, se sugiere y se recomienda al docente que los test sean creados desde el SGA, desde el apartado, en los recursos, desde el apartado test. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera ya el sistema está configurado para que lo que nosotros creemos en esa sección ya se vea reflejado en el informe de fin de mes que los docentes reportan. Por ejemplo, ¿a dónde me refiero? Nosotros aquí en sílabos, ¿verdad? En la sección en planificación de recursos, ustedes encuentran una columna en la que dice test. En el caso de los exámenes, no está habilitada la columna que diga examen. Sin embargo, aquí dice, si ustedes se dan cuenta, aquí está la columna de test. Entonces es allí donde ustedes crearían el recurso para que esto automáticamente se vea reflejado en el aula virtual. Si nosotros omitimos esta parte, podemos crearlo desde el aula virtual, sin embargo, donde no se nos va a ver reflejado, tengan mucho cuidado con eso, es en el informe de fin de mes. Entonces, como nosotros debemos evidenciar todo, lo recomendable es trabajarlo desde aquí. Ahora, estaba mencionando el tema de los exámenes. Si nosotros observamos, no tenemos aquí la columna de exámenes, pero sí tenemos la semana de exámenes, en la cual nosotros podemos, en esta semana, si queremos, podemos crear el examen como un test y cuando ya lo hayamos creado, nosotros, por ejemplo, que este sea el examen que está en la columna de test, nosotros podemos, al activar edición, ojo con esto, primero generalmente
encontramos el Moodle de esta manera, así. Nosotros venimos al apartado donde se nos creó el test, el examen, que en este caso es en test, activamos la edición y en activar la edición, nosotros, a ver que se me active, venimos al examen que corresponda y tenemos el botoncito aquí, este combo que dice mover a. Aquí en mover a nos van a aparecer todas las secciones respectivas de que tengamos, es decir, nos van a aparecer todas las opciones o todas las carpetas que nosotros observamos en este lateral izquierdo. ¿Qué es lo único que le decimos? Si ese es el examen, le decimos, hey, muévete a exámenes. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Hemos logrado dejar registrado en el SGA que nosotros creamos ese examen y a su vez dejamos acá en el Moodle ubicado en el lugar correcto. Yo en esta ocasión, por temas de permiso, como no soy autora en este periodo, solamente estoy en un curso ya pasado del semestre anterior y me estoy haciendo la práctica aquí porque es aquí donde tengo los permisos. Si entro en este periodo, no cuento con todos los permisos. Entonces, voy a hacer como que con la otra opción, como que no he creado desde el SGA, sino directamente el examen aquí en el aula virtual. ¿Cómo hacemos eso? De la misma manera. Ejemplo, ya el examen, digo, no voy a pasar tiempo creándolo en test, lo voy a crear directamente acá porque a la final mi respaldo es que no hay una columna de examen. Perfecto. Yo vengo a la parte de test. Una vez activa la edición, se me habilita en la parte de acá abajo este botoncito azul que dice añadir actividad o recurso. Al añadir actividad o recurso. Ingeniera, ¿le puedo interrumpir? Dígame, máster. Verá, yo estoy en mi aula virtual, por ejemplo, Ya. Educación para la Salud. Ya tenía el examen segundo parcial y yo le puse mover a test y se me desapareció de allí. Entonces, ¿qué hago para regresar otra vez ahí? Debe estar en test, pues. ¿Y ahora cómo lo regreso? O sea, porque ya lo Vaya, está. sí, vaya a test y en test debe estar porque usted lo movió a test. Entonces, en test, haga el mismo paso y muévalo a examen. Ahora Ya, busque, sí, ajá, vaya a la carpetita de test. Y en ya, test sí. debe estar el mismo moverá y ahí muévalo a examen. Pero mire que aquí no me aparece exámenes. ¿En Mover dónde? a Sí, clases virtuales, tareas, foros, y no, más sí, abajito, sí, exámenes, más abajito dice abajito debe estar, exámenes, el sí, último. Ujú. sí, sí, ya, gracias, sí, porque se me perdió. Sí, es que cuando lo movemos se nos va de allí al lugar donde lo queremos mover. Ujú. Ya, Ya. Entonces, en el gracias. caso, ya listo, máster. En el caso que no hayamos, que queramos hacerlo directamente aquí en el aula virtual, nosotros venimos a este botoncito que dice añadir actividad o recurso. En añadir actividad o recurso tenemos la quinta opción que dice cuestionario. Esta es la más utilizada, la más práctica con la cual Moodle nos da todas las opciones de lo que nosotros necesitamos. Entonces, añadimos, damos clic en agregar y en agregar se nos va a habilitar esta pantallita principal donde dice vas a agregar un nuevo cuestionario. Aquí habilitamos, yo le voy a poner ejemplo de examen segundo parcial, por ejemplo, ¿ya? Para recordar que es el ejemplo. Entonces, al añadir esto aquí, es la primera opción, el nombre que yo le estoy dando a esta sección, en este caso a este examen. En la descripción es importante colocar, ¿por qué? Porque nosotros conocemos que para cada periodo académico hay instrucciones que el estudiante debe saber o debe conocer para realizar su examen. Esas instrucciones no es solamente cuestión de que nosotros le informemos, sino también la debemos dejar registrada para que así conste como evidencia que nosotros sí le hemos dicho a los estudiantes y así no vayan a decir, no, yo no sabía o no me enteré. ¿Qué instrucciones, por ejemplo? Que el examen tiene duración de una hora y estará habilitado por 1 hora 30. Es decir, ellos en 1 hora 30 solamente pueden hacer
durante una hora el examen, o como ustedes mejor quieran interpretar esa recomendación o instrucción para los estudiantes. Otra, que es obligatorio ingresar al Zoom con la cámara activa. ¿Ya? Y así podemos ir poniendo todas las instrucciones que nosotros tengamos como requisito indispensable decirles a los estudiantes. Estas instrucciones las mostramos, le habilitamos el cuadrito de aquí que dice muestre la descripción. Mostramos esa descripción y allí sí, hasta ahí hemos configurado recién la primera partecita que el estudiante va a ver. Ahora venimos a la parte fundamental, la temporalización. La temporalización, al igual que las actividades, es el tiempo que nosotros habilitamos para ese examen. Por ejemplo, si decimos que va a tener la duración de hora y media, eso es por el instructivo que la semana pasada compartieron el día jueves, en la cual decía que todos los exámenes deben estar habilitados hora y media por el tema de que los estudiantes algunos adelantan o arrastran alguna materia. Entonces, habilitamos el examen, lo abrimos y también habilitamos la opción de cerrar. Esta opción es la que nos permite desde hasta. Entonces, por ejemplo, yo digo que el examen va a estar para hoy desde las 6 de la tarde, desde las 18 horas, lo habilito desde las 18, como es hora y media, hasta las 19 horas 30. Entonces vengo aquí hasta las 19:30. Allí tengo el lapso de hora y media, pero puntualmente dice que mi examen solo dura una hora. Entonces yo le habilito aquí el límite de tiempo y le puedo decir tanto en horas, que es una hora, o le puedo decir en minutos, que es 60 minutos. Eso es como ustedes mejor consideren. Cuando el tiempo ha terminado, el envío se realiza automáticamente, lo dejo ahí tal cual. Eso significa que si el estudiante por A o B se está demorando en hacer su examen y se olvidó de controlar el tiempo, sencillamente cuando se cierra el examen, se le envía lo que él haya realizado. Si nosotros cambiamos con alguna de las otras opciones, corremos el riesgo de limitar que el estudiante, si se le cierra el cuestionario, no se le guardan las opciones que seleccionó. Entonces, mejor lo ayudamos en esa parte de que si está tan concentrado en el examen, el examen se le envía automáticamente cuando finaliza. Esto le dejamos aquí habilitado esto. Esa es la primera opción ya donde le hemos dicho el tiempo. Segunda opción indispensable, la calificación. Al habilitamos la calificación, podemos, si ustedes desean, ocultar ya la temporalización dando clic aquí. Y en calificación es necesario habilitar la categoría de calificaciones. Aquí le decimos que es el examen 2, ¿verdad? Yo le voy a dejar sin categorizar porque recuerden que estoy trabajando en un curso pasado y luego voy a hacer la grandota. Entonces, pero aquí es donde deben poner examen 2. Algo importantísimo, el intento, la sección de intentos permitidos. Aquí generalmente Moodle me dice sin límites, nosotros debemos ponerle un intento porque el estudiante solo va a tener una opción para poder hacer el examen. Entonces, esto es necesario, si ya han hecho el examen, verifiquen que diga un solo intento, ¿sí? Una vez que ya tenemos configurado esto, en esquema podemos nosotros verificar la siguiente recomendación que está para este periodo. Para este periodo académico se nos ha dado como instrucción que el examen esté habilitado en una sola hoja todas las preguntas, ¿sí? No está permitido que estemos pasando pregunta 1 en una hoja, pregunta 2 en la siguiente, pregunta 3 no. Para el instructivo dice que deben estar todas las preguntas. Entonces, ¿cómo logramos eso? Aquí en esquema, donde dice página nueva, debe estar habilitada esta opción que dice nunca todas las preguntas en una página. Es decir, que todas las preguntas van a estar allí. Y la segunda instrucción que nos han dado es que debe estar el método de navegación libre. Es decir, que al estudiante le aparece todas las preguntas y ellos pueden contestar primero la 1, después la 7, después la 2, después la 10 y así sucesivamente. Entonces, si nosotros
le dejamos, por ejemplo, en navegación secuencial, le estamos obligando que el estudiante conteste la pregunta 1 y para contestar la 2, o sea, si se pasa la 2 y no contestó la 1, ya se quedó sin poder volver atrás. Entonces, eso es recomendable para este periodo, el tema de que quede libre. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, aquí podemos, si desean ocultar nuevamente el esquema, y nos vamos a la siguiente opción, si queremos ver el comportamiento de las preguntas. ¿Sí? El comportamiento de las preguntas dice ordenar las respuestas al azar. Sí, aquí esto sí se suele recomendar. ¿Por qué razón? Porque aquí es donde nosotros decimos si las opciones de respuestas, los literales que tenemos dentro de la pregunta, queremos que se ordenen al azar. ¿Para qué logramos eso? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar de limitar un poquito que los estudiantes ayuden entre sí con las preguntas, porque sabemos que hay veces si la ponemos tal cual a todos, que les salga igualito las opciones de respuesta, ellos solamente dicen literal A, literal B, la respuesta es la C. Entonces, al menos al ponerle aquí ordenar al azar, les estamos dando un poquito de trabajo que no digan literal B, sino que digan la respuesta X, Y, Z. O sea, ya le damos para que se pasen un poquito más de tiempo en tratar de ayudarse o compartirse las preguntas entre sí. El comportamiento de las preguntas, retroalimentación diferida, esto es cuando nosotros de qué forma queremos que se presente al final, cuando se cierra el cuestionario, la retroalimentación, o digamos así, la verificación donde el chico conoce qué pregunta estuvo bien, qué pregunta estuvo mal. ¿Sí? En esto simplemente es cuestión de verificar y tratar de ponerle aquí, ordenar al azar. Si es que nos sale no, le ponemos que sí, para que su Moodle mismo nos ayude a jugar con las respuestas. El otro dato importante que nos dieron también en los lineamientos son las opciones de revisión. En las opciones de revisión, Moodle nos presenta por default es de esta manera. Aquí es donde nosotros configuramos... ¿Mande? Sí, pero no... A ver. Perdón, voy a silenciar ya. Ahí sí. Ya. Aquí Disculpe, buenos días. Una preguntita. ¿Podría repetir la parte del comportamiento de las preguntas, por favor? Ya. En el comportamiento sí. el comportamiento de las preguntas se basa directamente en la opción que nosotros queremos que en cada pregunta el orden de las respuestas, los literales A, B, C, D, nos salgan al azar. Si nosotros le dejamos en no, estamos diciéndole que a todos los estudiantes ese orden sea el mismito. Sin embargo, si le decimos sí, estamos diciéndole a Moodle, quiero que juegues entre los literales ABC. Si a mí me va a aparecer lo que está en el literal a mi compañero, eso que yo tengo en el A le va a aparecer tal vez en el C, al otro le va a aparecer en el D y todo eso. O sea, va a jugar aleatoriamente en las opciones de las respuestas, los literales. Ya, pero disculpe una pregunta. ¿No se supone que cuando uno incluye el cuestionario, por ejemplo, en el examen, ahí hay una opción que igual usted coloca preguntas aleatorias? Correcto. Moodle nos da las dos opciones. Eso ya cuando nosotros vamos directamente a las preguntas, nosotros también tenemos allí la opción de configurar. Eso iba más adelantito. Entonces, tan solo que lo podemos hacer directamente desde aquí, ¿sí? Entonces, tenemos las dos opciones. Así también como cuando nosotros queremos ocultar el cuestionario, lo podemos hacer desde aquí o desde la parte de afuera. Son simplemente las opciones que Moodle nos da para realizar quizás una misma acción. Entonces, tenemos el comportamiento de las preguntas. Ahora decíamos las opciones de revisión. Esto es la parte, esta opción también en el instructivo nos dice claramente que el estudiante solo podrá ver en qué se equivocó y sus opciones de respuesta al final del examen. O sea, cuando ya se cierra el examen definitivamente, e incluso dice, o un día después. Entonces, ¿cómo logramos eso? De esta manera.
La primera opción que dice inmediatamente después de cada intento, nosotros debemos habilitar solamente, dando clic en el check, aquí donde dice el intento, debemos dejar habilitados solamente puntos, quitamos retroalimentación global. ¿Por qué? Allí le estamos diciendo que si el estudiante terminó, qué sé yo, en 10 minutos, 15 minutos o en el tiempo que él se haya demorado en dar su examen, solamente él va a poder ver su calificación. Es lo que el instructivo dice. El estudiante a lo mucho podrá ver eso cuando termina su examen. Así también, si ustedes dicen, no, yo no quiero que vean ni siquiera los puntos, entonces le deshabilitan eso. Pero generalmente nos dan la opción que puedan ver su puntaje al terminar. Solo verán eso, no verán todavía en qué se equivocaron. De igual manera, acá, donde dice más tarde mientras el cuestionario está abierto, ¿qué significa? Que el estudiante, qué sé yo, termina su examen y 10 minutos, 15 minutos después de que terminó quiere intentar ver su calificación, nosotros a lo mucho podemos permitirle que vean asimismo los puntos. Esto es mientras todavía está el tiempo de duración del examen. Sin embargo, al final, cuando ya se cierra el cuestionario, es decir, cuando ya terminó la fecha fin y hora fin del examen, allí sí puede ver todo. Los puntos, cuántos intentos tuvo, en qué respuesta se equivocó, cuál fue la correcta, etc. Allí sí podemos dejar habilitado esto. Entonces, esto sí es una recomendación que también está en el instructivo, en la que sugieren que el estudiante pueda ver sus opciones de respuestas después de terminado el cuestionario o un día después del examen. Luego, ¿qué tenemos? La apariencia. En apariencia, esto lo dejamos por default. Generalmente aquí es cuántos decimales está permitido. Eso ya es como Moodle lo configura. A la final, nosotros tenemos luego que esto, como se migra al SGA, entonces el comportamiento lo dejamos por defecto como Moodle nos lo presenta. Aquí no hacemos nada. ¿Cuál es la parte que viene enfocada a la inducción del día de hoy? Esta, las restricciones extras sobre los intentos. Habilitamos esta opción y tenemos el mostrar más. Habilitamos esas dos cosas. ¿Qué tenemos aquí? Primero, tenemos que si el examen requiere contraseña, aquí les explico. Generalmente nosotros tenemos una instrucción o un lineamiento importante que es que al estudiante le debemos obligar que se conecte a la sesión de Zoom con la cámara activa. Entonces, a veces este es un trabajo que se conecta en Zoom, porque nosotros vemos que tenemos 15 estudiantes conectados, por decir una cantidad bajita, y sin embargo, observamos que ya llevan 20 haciendo el examen. Entonces, quiere decir que hay 5 que están haciendo el examen sin haberse conectado a Zoom. ¿Qué es lo que nosotros podríamos tal vez hacer? Poniendo una contraseña aquí, una contraseña de examen, bloqueamos a que todo aquel que no se conectó a Zoom no sepa qué contraseña es la que nosotros estamos dando o qué contraseña es la que permite dar el examen. ¿Por qué? Porque esta contraseña nosotros como docentes la podemos dar el día y la hora del examen. Al momento que ya vemos que se están conectando los chicos, entonces, bueno, las instrucciones son tales, tales, tales y la contraseña para dar tu examen es esta. Entonces, de alguna manera, los que están sin conectarse a Zoom se van a ver limitados o digamos obligados en conectarse a Zoom para saber sobre su contraseña. Bueno, está por demás también de que quizás hay compañeritos que le mandan ya por WhatsApp, esta es la contraseña y resuelvan, etcétera. Entonces ya ahí sí, pero al menos Natalie, dígame, máster. ¿cómo le va? Buenos días, Natalie, buenos días. Mire, eso es como un imposible, pues. ¿No ve que estos estudiantes entran media hora antes, 40 minutos, perdón, media hora después, 20? O sea, entonces cada vez y cuando que ellos ingresan, yo tengo que estarle dando la instrucción, pues. Eso o ustedes pueden tener con la contraseña en el Zoom, en el chat, y el estudiante que ingresa la puede observar allí. Porque de alguna manera están, generalmente el docente está todo el rato de la inducción Claro, allí. Entonces, claro. eso es lo que pueden hacer.
cada cierto Mire, tiempo. como se Simplemente, habilita 15 minutos antes, ¿no? ujú. Uno ingresa 15 minutos antes para que ellos se conecten, para que no tengan dificultades y todo. Pero no deja de ser que el gran número de estudiantes no entran puntuales a las 7 de la mañana, sino que 7:15, 7:10. Claro, e incluso los que están dando 2 materias en el mismo horario. Entonces, ellos de ley se van a Claro. conectar primero en una, después en otra. Claro, Bueno, sino que esta es una opción, por eso digo, esto no es un lineamiento, es una metodología o una estrategia que podemos utilizar. Esto y se la lo opción utiliza, sería ponerla en el chat. sí, esto se utiliza generalmente cuando se toman los exámenes presenciales, porque así nosotros controlamos que el estudiante esté en la sala para poderle dar la clave. Quien no llegó a la sala del examen no conoce su clave. Entonces, ya si ustedes lo quieren considerar, lo pueden hacer. Si no, no hay problema, no afecta en nada. La restricción siguiente es, se requiere dirección de red, no le hagan nada porque ahí ya son temas más técnicos. Allí déjenle en blanco nomás. Pero la siguiente, donde dice seguridad del navegador, esta sí es importante. Si nosotros queremos evitar que el estudiante haga esto que yo estoy haciendo, copiar el texto, control C, y venir acá o ir al compendio y dar clic en control V y encontrar la respuesta enseguida. Si nosotros queremos evitar que el estudiante pueda seleccionar y copiar, debemos habilitar aquí donde dice seguridad del navegador la opción que dice ventana emergente a pantalla completa. ¿Por qué? Si observamos que Moodle aquí en la ayuda nos dice claramente que si esa opción está habilitada, se impide a los estudiantes en la medida de lo posible poder copiar y pegar. Es decir, el estudiante, si va a querer copiar y pegar, tendrá que tomarse tiempo escribiendo. Y ya nosotros, como estamos controlando en la cámara, podemos ver el movimiento de los deditos, si es que están ahí angustiados escribiendo y viendo si, al menos le estamos dando un poquito de trabajo para copiar. Entonces, esa sería como una estrategia para nosotros. Moodle nos permite, ya que nosotros somos administradores de nuestro examen o de nuestro curso, Moodle sí nos permite hacer eso. ¿Cómo? Con esta seguridad del navegador. De allí sí, una vez que tengamos, ojo, no es necesario poner la contraseña para tenerlo de acá. No, podemos tener las dos cosas, podemos tener la una o la otra. Eso es como ustedes mejor lo consideren. Ya. Una vez que tenemos eso, esas son generalmente las opciones más generales. Y la otra, Nati, permitir realizar. No, ya cuando nosotros tenemos ventana emergente ya se inhabilita eso. Listo. Sí, y ahí sí está habilitado para que no les permita al estudiante trabajar fuera de línea, o sea, que no estén conectados y continuar trabajando con la aplicación que tienen en el teléfono celular. Entonces, eso también es como que un bloqueo que les damos. Una vez que tenemos configurado eso, las demás son retroalimentaciones globales. Si queremos poner un cuestionario de que, un comentario al final de que éxito chicos, has terminado tu examen y todas esas cosas. Bueno, ya que a veces al estudiante le interesa enviar, cerrar los ojos y ver cuánto se sacó y no quiere saber más nada. El ajuste común del curso aquí es si nosotros tal vez queremos que el examen esté oculto para los estudiantes antes de la hora del examen o de la fecha del examen. Es decir, si nosotros todavía no queremos que ellos vean ese cuadrito que dice ya que el examen está habilitado. Eso es aquí donde dice disponibilidad, simplemente le ponemos ocultar a los estudiantes. Ojo que cuando ya sea la hora del examen, debemos aquí ponerle mostrar al estudiante, o sea, mostrar en la página, porque si le dejamos oculto no lo van a encontrar al examen para nada. Y ahí sí nos van a querer linchar los estudiantes. Pero esa opción es la de la disponibilidad. Igual esto lo podemos hacer desde el cajetín de afuera, que ya les voy a indicar una vez terminado de guardar este cuestionario. El número de ID se lo podemos dejar allí. El modo de grupo generalmente se lo utiliza cuando nosotros estamos trabajando en las tareas grupales, ¿verdad? Entonces nosotros aquí podemos añadir grupos
que decimos, bueno, les hemos hecho conformar a los chicos grupos de 5 para trabajar durante todo el semestre y podemos nosotros aquí añadir los grupos y enviar las tareas para que se suban por grupo y con que uno suba ya se califica a todos los integrantes del grupo. Entonces, eso es configuraciones aquí. De igual, de manera más específica, en la próxima inducción sobre la creación de recursos, explicaremos ya directamente cómo gestionar grupos en las actividades. Esto ya sería como una herramienta para utilizar para el próximo periodo, porque ahorita ya estamos terminando. Ahora, las restricciones de acceso, sin embargo, son aquellas donde nosotros podemos habilitar cuando ha terminado, pongamos un examen o una tarea, ya ha pasado días y viene alguien y nos presenta el certificado médico que justamente en esa hora, en ese día estuvo hospitalizado, no pudo hacer el examen y se le debe dar el permiso respectivo. Entonces allí nosotros podemos habilitarle solo a esa persona el examen. Al final les explicaré de qué manera lo podemos hacer. Ahora vamos a tratar de configurar como que el examen sea para todos, ¿ya? Entonces, tenemos, aquí no le hacemos nada por ahora y lo demás le dejamos tal cual nos lo da Moodle. Venimos, guardamos cambios y mostramos. Al guardar cambios y mostrar, Un ratito. dígame. Ingeniera, una preguntita. Finalización de la actividad, por favor, si me puede explicar. Sí, allí no le hicimos nada. No, pero el estudiante debe recibir una calificación para finalizar esta actividad, eso sí debe ir. Eso ya lo configuramos en las opciones de revisión. ¿Sí? Acuérdese que en las opciones de revisión, voy a entrar otra vez, en las opciones de revisión es donde nosotros le decimos aquí que el estudiante al momento de terminar el intento, él puede ver sus puntos. E incluso después de que terminó su examen y quiere ver otra vez cuánto se sacó, lo puede hacer. Y al final del cuestionario, es decir, al finalizar el examen, puede ver todos sus puntos. Eso aquí es donde el estudiante lo ve. Generalmente, la finalización de la actividad es si nosotros queremos de igual manera decirle, cuando ¿se acuerdan que yo les dije que entre las opciones de revisión, en el instructivo nos decía que nosotros podemos habilitar para que vean al final del examen o para que vean un día después, ¿verdad? Eso lo podemos habilitar manualmente ingresando aquí, habilitarle después o desde acá. Cuando los estudiantes ya terminaron la completa, deben esperar hasta mañana para ver la calificación. Eso es lo que nosotros podemos configurar aquí en finalización de la actividad. Pero sin embargo, como ya le estamos dando aquí en opciones de revisión, nosotros ya podemos dejarla allí. Máster Guillermo León pidió permiso. Natalie, buenos días. Diga, Máster. Bueno, en primer lugar quisiera felicitar por esta actividad que están haciendo para a nosotros conocer un poco más. Sin embargo, creo que es un poco tarde. Ya algunos exámenes y no hemos hecho un lineamiento tal como usted nos dice. Hubiera sido bueno tenerlo la semana pasada. Bueno, claro. Tengo algunas preguntas. Primero, el examen, ¿de dónde se abre? ¿Del aula virtual del alumno o aquí con el Zoom? Ya, el examen se abre directamente en el aula virtual, pero es necesario que el estudiante esté primero conectado en el Zoom. De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Si el estudiante abre el examen del aula virtual y no está conectado al Zoom, ¿puede hacer el examen o no puede? De ley que, a ver, el examen sí lo puede hacer, pero el docente debe identificar qué estudiante es el que está haciendo eso y anular el examen, así dice el instructivo. ¿Cómo puede usted identificar que esté haciendo sin estar conectado? Cuando usted ve que el estudiante está conectado, miren, yo estoy en la parte de aquí, voy a guardar cambios. No, ustedes aquí, cuando están en esta pantalla, es decir, usted puede estar en su Zoom y viendo esta pantalla, en la parte de acá abajo, debajo del límite de tiempo, le sale apareciendo, ejemplo, intentos realizados 7, y usted ve que tengo conectados 5 estudiantes. Entonces, usted puede entrar en ese link que dice intentos realizados. Voy a irme a un test anterior para que vean como un test ya realizado.
Y allí, a ver, acá test. Dejen que se habiliten. Ejemplo, yo tengo aquí el examen. Yo estoy en línea con este y dense cuenta que aquí dice intentos. Entonces, yo tengo 44. Yo digo, a ver, si recién están mis, qué sé yo, 30 estudiantes, imposible. Entonces, yo puedo entrar aquí en intentos y me va a aparecer mi listado de los estudiantes, cómo están realizando o los que están elaborando el examen. Y allí puedo ir observando los que tengo en mi Zoom versus los que están acá. Entonces, si alguno no está, ya ahí sí es un poquito tedioso para el docente. Pero yo veo, ejemplo, aquí voy a tomarme el nombre del máster Daniela Domínguez. Ella no la veo en Zoom y está por acá. Entonces, no, cojo y enseguida puedo proceder en inhabilitar ese examen o lo anoto aparte para al final calificar sobre 0 y notificar al estudiante. El instructivo dice que el docente está en la potestad de que si el estudiante no se conectó a Zoom o si se conecta y no habilita la cámara, debe calificar sobre 0 el examen. Así dice el instructivo. Correcto, Natalie, pero si yo tengo 225 estudiantes, veo que están conectados 180, sin embargo, ¿cómo puedo en ese momento ponerme a buscar de los 225 estudiantes que los 45 que no están? O sea, me paso toda la hora buscando y no controlo el examen. Claro, allí sí, en esa parte comprendo que quizás es tedioso, porque por eso lo dije hace rato, es un poquito tedioso esa verificación entre en un lado y otro. Sin embargo, es la manera como se puede quizás controlar aquello. Ahora, ya lo otro viene en la parte que le decía, tratar de poner la contraseña para de alguna manera exigir que el estudiante desde afuera no va a poder hacer el examen porque no tiene la contraseña. Ya claro está que si algún compañerito le envía, y ahí los sí. exámenes. Ajá. Pero la contraseña es para el Zoom, no para el examen. No, máster, para el examen. Para el examen. La contraseña es para que abra su examen en su aula virtual. Correcto. La contraseña. Si no tiene contraseña, no puede abrirlo. No puede abrir. La que les expliqué hace ratito. Ya, claro. Entonces, la contraseña quedaría para estar en el Zoom y para abrir. Claro, a ver, la contraseña ustedes la dan en el Zoom. El estudiante puede entrar al Zoom libremente, pero en el Zoom ustedes ya cuando entran, ustedes le dicen la contraseña y la dejan en el chat para que todo aquel que entre la pueda ir viendo en el chat esa contraseña. Entonces, prácticamente la contraseña sería como que un requisito para que el alumno esté en el Zoom. En el Zoom, entonces, correcto. si mientras no entra al Zoom, no puede dar su examen por fuera porque no tiene la contraseña. Entonces, usted, doctor, correcto, tiene que dar la contraseña cuando esté abierto el Zoom al que está en el Zoom. Solo ellos van a poder. Mientras no entran, no le van a poder. A menos que ellos, los compañeros, copien y peguen y le den al otro. O sea, los alumnos se inventan todo. Correcto. O sea, Nati, pero ¿cómo dejo fijo ese mensaje con la clave porque ellos comienzan a escribir y se pierde? Tengo que estar a cada rato enviándolo. Ya, en el Zoom nosotros tenemos para fijar el mensaje. O si no, más práctico, podemos en un Word, ponemos la contraseña y tenemos todo el rato compartida la pantalla. Para que el estudiante que entra puede ver la contraseña allí. Con compartir la pantalla. Sí, esa es una manera como podemos nosotros. Dígame más. Yo estoy preocupado porque un estudiante está trabajando. Yo le estoy diciendo que ponga la cámara de tal manera que esté sin audífonos y todo. No cumple. Lo elimino del Zoom. Pero él sigue haciendo el examen. No, es que allí usted... le recalifica. Sí, era lo que le decía hace rato. Usted al final tiene que, cuando ya termina el cuestionario, ir a ese estudiante y todo calificarle sobre 0 manualmente, porque así dicen los lineamientos, que el docente está, o sea, eso está, es obligado que el estudiante se conecte, al menos ustedes que son presencial. El estudiante se debe conectar a la sesión de Zoom con su cámara activa y si no lo hace, la nota será sobre 0. El docente recalificará el examen, así se saque 20, el docente le tendrá que poner 0, 0, 0 en cada opción, en cada pregunta. Eso así. Natalie, en otro caso, el estudiante por algún motivo se sale del examen y vuelve a entrar. Sí, se sale del Zoom, se apagó, se fue del Zoom
Y Bueno, vuelve a entrar nuevamente. Ya, mientras esté durante el tiempo del examen, es que, a ver, allí sí ya juega un papel importante el tema que hoy en día incluso a nosotros como docentes nos pasa, que se nos va la energía por el tema de las lluvias o que se cayó el internet porque justamente vino y un carro se chocó con un poste y me mandó abajo el internet. Entonces, ya son factores que quizás el estudiante se puede acoger de eso, pero Puede ser un pretexto también. sí, o por eso digo, se puede acoger de esas posibles causas y simplemente se salen para poder copiar un rato y de allí, Exactamente. ya sí, como decía hace rato en el máster, ya son estrategias que el estudiante se las inventa para Y poder regresan copiar. ellos y siguen haciendo el examen. ¿Cómo me doy cuenta de que es, no sé, o sea, medio complicado el asunto? Sí, pero ya forman parte ahí sí de los lineamientos que nos han dado y créanme que en lo posible nosotros estamos tratando hemos encontrado por ahí unas que otras ayudas que Moodle nos puede dar para poder tratar de darles un trabajito al estudiante para que no se copie, aunque ya conocemos que en esta modalidad el estudiante se vuelve, De que va a copiar, va a copiar. sí, se vuelve ingenioso para Natalie, poder. se me ocurre una sugerencia. ¿No sería conveniente crear una sala de espera? Y uno, para ir dándoles la autorización para que entren. Si alguien sale, vuelve a la sala de espera y ya no entra. Es que luego de eso, máster, de todas formas se les va a pasar el tiempo del examen. Recuerde que solamente es 1 hora y media. Entonces, en esa sala de espera, el estudiante luego va a decir, hey, el profesor me habilitó faltando 10 minutos para terminar el examen. Me tuvo todo el rato en la sala de espera. Y de alguna manera, recuerde que Zoom es una herramienta y Moodle es otra. Si él está en la sala de espera, va a poder seguir haciendo el examen. Correcto, Entonces, ese es el esa tema. parte, él Son ya, dos plataformas. sí, eso ya nosotros allí tendríamos simplemente que tratar de O sea, continuar con lo que nos permiten las dos herramientas. Nati, o sea, ¿y qué igual, sucede con los alumnos que manifiestan que están dando el examen con el celular y la cámara se les apaga? Bueno, esa es otra. cuando se está trabajando en Zoom, en el teléfono, efectivamente, y yo me meto a ver un chat o me meto a contestar una pregunta, la cámara se me inhibe. Eso sí es verdad. Sin embargo, aquí al estudiante hay que dejarle bien en claro que para el día del examen es un solo día, 1 sola hora por cada docente. Es necesario que ellos tengan su cámara activa. Verán si en esa hora se van a un cyber, verán si en esa hora piden una computadora o qué sé yo, pero no es algo nuevo, es algo que ya el estudiante debe tener conocimiento y no es todo el semestre, es solamente el día y la hora de examen. Ahí sí tendríamos que ser un poquito más estrictos, porque yo sé que el estudiante dice, es que yo no tengo computadora, es que yo no puedo salir, es que yo tal cosa, pero a ver, es un día del examen por cada materia, digamos en una semana, pero 1 horita nada más. Entonces allí sí que hagan un esfuerzo en ese tiempo y se pongan en la condición respectiva para que puedan dar su examen a tal punto de que se cumpla con lo que se está exigiendo en la institución. Entonces, Natalie, eso. sería necesario normar entonces que si el estudiante no está con una computadora, no puede dar el examen. Bueno. No hay otra. Porque igual el estudiante dice, la verdad no tengo, yo estoy con mi celular. ¿Y qué decimos ahí? Si es que hay una norma que diga, si no está con una computadora, no puede dar el examen, nosotros podemos exigir y fuera el estudiante que está con celular. Si no, no Claro. podemos exigirlo. Sí, ya igual manera, máster, yo con todo esto de las inducciones compartiría con mi jefe las diferentes novedades, porque recuerden que eso ya son temas académicos. Nosotros nos regimos a tratar de apoyarles allí con Claro, las porque herramientas. Gracias. sí, por Gracias, ejemplo, Natalie, yo por les su digo, explicación. sí, yo les digo a ellos que ellos tienen la responsabilidad de tener una computadora. Si no tienen computadora en su casa, pues vaya a un cyber, busque la manera, pero eso es lo que al menos uno les dice, ¿no? Claro, Porque por es su supuesto. responsabilidad. Porque como yo digo, es un día del examen. Entonces, sí, allí tenemos que tratar de exigirle más que todo en la modalidad presencial. Es lo más, ellos si tuvieran que el examen tuviéramos en otra situación del país y del mundo entero, tendrían que viajar a la universidad.
Y eso que quizás iban a gastar en el viaje, paguen un ratito en un cyber o pidan una computadora, pero hagan, es 1 hora de examen. Hace rato levantó la mano Master Domínguez. ¿Desea intervenir todavía? Sí, buenos días. Bueno, quería aportar un poco con lo que decía el doctor León sobre cómo saber si los estudiantes están o no. Bueno, en nutrición en realidad, como no somos muchos, es como un poquito más factible y más fácil darnos cuenta. Entonces, el día de hoy se me ocurrió algo. Por ejemplo, yo les dije a los chicos, ya empezamos el examen a las 8 de la mañana, que estaba estipulada a esa hora. Y terminaban a las 9. Entonces les dije, miren chicos, mientras ustedes están haciendo el examen, el momento que terminen el examen, ustedes me dicen, por ejemplo, López culminó y yo les sigo anotando en una hojita. Entonces, por ejemplo, hoy tenía un curso casi de estudiantes. Entonces les seguía anotando y claro, tenía otra computadora a mi lado y veía todos los intentos. Entonces luego ya verifiqué cuántos estaban y, por ejemplo, el día de hoy una niña no se conectó. Entonces a esa niña que no se conectó y dio el examen, pues yo procederé a colocarle 0 porque no se conectó a Zoom. Entonces eso es lo que hice el día de hoy. Pero claro, con más alumnos, bueno, no sé si será factible lo que yo hice el día de hoy, pero podría ser una forma de ir verificando quién termina el examen, y quién está conectado a Zoom. Claro, algo importante que allí me hizo recordar es que nosotros recordemos, ustedes han observado cuando terminan una sesión de Zoom grabada, les voy a compartir aquí, por ejemplo, yo tengo esta sesión grabada en documentos, en Zoom generalmente se guardan, y en cada sesión se nos graba, déjenme ver dónde estamos, se nos graba esta carpetita que dice chat. Entonces, en chat nosotros podemos ver todo lo que escriben. Eso también en ocasiones he visto que hay docentes que se manejan solicitando que el estudiante deje registrado su nombre. Claro, podría ser otra opción en el chat y luego nosotros ver el reporte del chat. También podría ser para para ir verificar al no interrumpir también al resto. Sí, ellos les decimos lo único, a ver, por favor, terminan su examen y en un mismo mensaje me ponen nombres, apellidos y número de cédula. Entonces, no, pues del nombre no hay necesidad porque el estudiante se verifica el nombre. Entonces le sale solamente que coloque ahí terminado y se salga y usted ya tiene ahí como constancia también, y si hay algún inconveniente, usted le dice al estudiante, mire, aquí tengo grabación, tengo el chat y usted jamás no ingresó a Zoom y no colocó en el chat tampoco que ha culminado el examen, entonces tiene 0. Correcto, e incluso aquí nosotros podemos observar si, por ejemplo, digamos aquí está Dolores Saldarriaga, le puso el nombre de Rosa Espinosa, entonces decimos, a ver, no, pues Dolores está ayudando a su compañerita y puso el nombre nada más. Entonces, eso, recuerden que el chat de Zoom sí graba todo eso. Entonces, puede ser una estrategia, tal vez, Máster León, al final usted les dice a sus estudiantes que pongan eso, y lo que ya hace es revisar los intentos versus los que pusieron el comentario. ¿Cuántos estaban conectados, los intentos del chat? Sí, ahí y con el video también. Revisando. Eso de allí. Entonces, bueno, gracias. Nati, una pregunta, Natalia. Dígame más. Hola, Natalia, ¿cómo está? Buenos días. Una pregunta. Yo veo que aquí está configurado y se mantiene el examen 1 y examen 2, pero lo que yo no veo es el examen supletorio. Ya, porque para poderlo configurar, porque no está acá, entonces no sé si es que... Ya, eso sé que al final siempre TICS hace por ahí sus habilitaciones. Maniobras. Habilitación de, ¿cómo se llama eso? De la categorización de las notas, y ahí las habilitan para poner en... Yo me supongo que ya en el transcurso... porque pensé que iban a hacer como, o sea, ya incluirlo acá en este periodo, que esté ya el examen supletorio, pero como veo que no está, sí me llama la atención porque la próxima semana ya son supletorios y tenemos que configurar. Sí, yo me imagino que ya en estos días ha de estar configurado, habilitado eso para que ya se pueda seleccionar. Entonces, hasta mientras si ya van configurando, pónganle ninguno hasta que esté la categorización de recuperación. Porque eso siempre... No sabe estar, no le ponen la categoría, le hacen que no, es otro sistema. Ajá, sí. no aparece el examen de recuperación, no hay que hacer de otra forma.
Allá, porque generalmente tenía conocimiento que sí lo iban a poner allí, así como en los Ojalá este semestre sí lo hagan, pero el otro no lo incluyeron y nos hicieron hacer de otra forma. serio, yo el semestre pasado sí lo hice desde aquí mismo. A ver, veo, bueno, esperemos ver si TICS nos informa algo y de igual manera que hay alguna forma diferente de hacerlo, ya sacaremos algo veloz en estos días para tratar de apoyarlos allí, darles el acompañamiento de cómo hacer. Gracias, Natalia. Listo, Máster. Tiene levantada la mano la doctora Espinosa. Máster. ¿Cómo está, Natalie? Buenos días. Aquí tengo una pequeña inconveniente porque estoy con su curso y también estoy tratando de elaborar ya los exámenes para hoy en la noche. Pero ya tenía subidas ingresadas las preguntas en el banco de preguntas de los dos parciales. Ahora que quiero armar el examen, resulta que veo en el banco de preguntas y no está el test 4. Entonces me voy a test 4, está. Ahora, allí hay una opción que dice mover a. ¿Puedo de allí mover a examen o qué tengo que hacer? Sí, a ver, aclaremos algo. Usted me dice test 4. El test 4 queda en test. Pero si dice examen, ese sí lo tendría que mover. Si usted, por ejemplo, ¿verdad? Estábamos aquí y yo tengo el examen en la sección de test, ¿verdad? Aquí dice test, está examen. No, el examen lo tengo aparte. Lo que pasa es que yo quería pasar a exámenes ya para incluir el cuestionario, ¿no? Sí. Y ahí yo cojo las preguntas que tengo en el test 4 y en el test 3, supuestamente para el segundo parcial. Ya. Pero no encuentro el test de la unidad 4. Está en test, pero no está donde en el banco de preguntas. Cuando uno pone adicionar, así, sí. Sí, cuando vamos ya va a ingresar las preguntas del test. Ya. Máster, ahora como vamos a pasar ya lo del banco de preguntas, entonces, ¿será que allí explicamos esa partecita dónde lo va a encontrar? Porque ya directamente usted está con el banco de preguntas, ¿verdad? Entonces, allí, sí, pongámosles en stop esa hora que vamos a pasar al banco de preguntas. Ahora, hasta la configuración del examen, veo que está también levantada la mano Máster Saldarriaga. ¿Usted va a intervenir o se le levantó nomás la manita? No, bueno, sí, gracias, Nati. La verdad que era lo mismo que el doctor León mencionaba en relación a qué hago si los estudiantes que logro identificar me están dando el examen por el celular. Sí. Automáticamente los elimino. Sí, bueno, es que si están dando el examen por el celular y tienen la cámara activa, está válido. El tema es ya en el momento de que ellos empiezan y dicen es cuando estoy contestando el examen se me inhabilita la cámara. Allí sí hay que darle las instrucciones antes. Yo sé que tiene mucha razón lo que dice Máster León, que esto quizás teníamos que haberles dicho desde la semana pasada y no recién ahora. De igual manera, como salieron instrucciones nuevas, nos tocó sacar esta inducción veloz. Pero sería lo recomendable primero es decir previo al examen, horas antes o un día antes, que es necesario que el estudiante esté en un computador, porque debe tener su cámara activa durante todo el examen. Allí sí es como que ponerle esa cláusula de nosotros como docentes de que eso debe ser así, porque de alguna manera el lineamiento que tenemos como docente es que si el estudiante no tiene la cámara activa, se anula el examen. Y si el estudiante viene y dice, no, es que no tengo el teléfono, el lineamiento dice, si no tienes cámara activa, se anula el examen. Entonces, aclarar simplemente ese punto. ¿Cómo se soluciona eso? Que el estudiante busque en su rato de examen un computador, ya sea un cyber o que pida, pero tiene que realizar con la condición respectiva para poderlo ver al estudiante. Entonces, allí sí nos tocaría actuar de esa manera un poco estricta con ellos, porque es una sola vez en cada parcial que necesita hacer aquello. ¿Sí? Bueno, realmente cuando dan con el teléfono se les hace intermitente, ¿no? Sí, se les inhabilita. Claro, la cámara es así, pero de alguna manera, o sea, puede ser un pretexto, puede ser, de todas formas, acuérdense que mientras se le inhabilitan, no se los está viendo y pueden estar revisando los apuntes y todo lo demás, entonces es preferible. Además uno tiene 10 pantallas y pasar las 10 pantallas para mirar quién está y quién no está, es un poco medio complejo el tema. Claro, por supuesto. En esa parte, allí, no sé si ustedes recuerdan en la inducción de Zoom también que se dio el periodo pasado, a inicios, se explicaba de que para tratar de solucionar eso, podemos utilizar 2 pantallas en nuestro computador.
en la cual en la segunda pantalla tenemos ya de manera más grande o conectar con un cable HDMI a nuestro televisor y allí podemos ver todos los participantes y acá estamos tranquilitos nosotros hablando. Entonces, eso también podemos quizás apoyarnos de esa doble pantalla para ir viendo cómo están conectados todos. ¿Sí? Pero ahí ya es con el uso de otro monitor o con el televisor, pero con un cable HDMI o respectivamente para conectar. Ya, Master Ámbar también está con la manita levantada. Sí, Nati, una pregunta. Actualmente, todos los alumnos que ingresan por el SGA, ellos entran directamente a la sala, ¿verdad? Pero hay estudiantes que se quedan en sala de espera. ¿Ellos son los alumnos que no están ingresando por el SGA? A ver, generalmente todos conocemos, e incluso a mí me pasó ahora con 3 compañeros de esta sesión. Todos nosotros, UNEMI, nos debemos loguear al Zoom por código SSO, ¿verdad? Sabemos que teníamos que traer SSO, CEDIA, de CEDIA íbamos a la Universidad Estatal de Milagro, de ahí a nuestro usuario y contraseña. Correcto. Cuando el estudiante también debe hacer eso. Si el estudiante no lo ha hecho y solamente entró desde al iniciar Zoom, desde Facebook o desde su cuenta normal o como invitado, la cuenta de nosotros de Zoom no lo reconoce como de la institución y lo manda a una sala de espera. Entonces allí nosotros tenemos que estar admitiendo. Entonces, ¿qué es lo que justamente sacaron un instructivo para los estudiantes? Yo lo vi el día domingo que estaba por ahí llegando a los teléfonos, en el cual la universidad daba los lineamientos de que el estudiante debe conectarse con la cuenta SSO, porque el docente no va a estar pasando tiempo en estar admitiendo. Tiene que entrar el estudiante automáticamente. Pero ¿cómo entra automáticamente? Si se loguea con la cuenta de CEDIA de UNEMI. Entonces, eso tiene que hacer. Más no es porque no entró desde el SGA, sino porque en su Zoom no tiene logueado con su cuenta de Zoom, prácticamente la de UNEMI. Eso no sé si Nati, pero es obligación del estudiante hacerlo, eso está normado para no aceptar, porque definitivamente eso de estar aceptándolo, uno pierde tiempo, definitivamente. Sí. Y sobre todo, pues, al menos yo pensé que era porque los compañeros les compartían el ID y ellos se ingresaban por su cuenta y así ingresar al SGA, entonces me quedaba la duda de que tal vez a ellos no se les está registrando la asistencia en el SGA. No, al menos si así me pasa en el ID, pero que yo esté con la cuenta de UNEMI, entrando desde SSO, así como ustedes lo han hecho, ingreso directamente. El asunto es que aquí recordarles a los estudiantes que la institución yo sé que hay un PDF que está llegado a los estudiantes. No sé si está normado respectivamente porque eso es académico, pero sí tengo conocimiento que el estudiante debe hacer ese procedimiento. Eso sí hay un lineamiento que les ha llegado a los estudiantes e incluso para evitar eso. Entonces, yo no les podría decir en este momento sencillamente no lo deje entrar porque no tengo nada escrito que diga no deje entrar. Entonces, lo que sí sé es que el estudiante sí debe hacer ese paso de ingresar desde la cuenta de SSO. Es una cuenta que ellos tienen, como todos nosotros, todos los UNEMI la tenemos. Entonces, es que salta mi duda porque es más o menos como el caso de los compañeros que han manifestado hace un momento. ¿Qué sucede si el estudiante está dando el examen desde el celular? Definitivamente no existe un apartado donde al estudiante se le impide realizar esta acción. Y nosotros como docentes, lamentablemente, nos vemos limitados. Nos vemos perjudicados porque nos toca, no podemos rechazarlo, ya que si lo rechazamos, viene la queja contra el docente y como docente nos va a volver a tocar aplicar el examen y hasta quien quita de que sea hasta de manera presencial. Claro. Entonces, porque no está normado. Entonces, por eso le la consulta a usted de que si los estudiantes están en la obligación de hacerlo mediante los pasos que usted ha indicado, puesto que si no está definitivamente normado, ya toca nomás aceptarlo. Pues. Claro, lo que sí, a diferencia de lo que hace rato decíamos que el estudiante cuando está en el teléfono,
es que allí sí tenemos un respaldo donde dice que si el estudiante no tiene su cámara activa durante todo el examen, el estudiante no podrá hacer el examen. Entonces, con eso nosotros sí nos podemos amparar en exigir que ellos tengan una cámara que les permita estar activos todo el rato, porque tenemos ese sustento que hay unos lineamientos que dicen aquello. Entonces, esa parte sí. Sin embargo, la otra de que se admita al estudiante, conozco, ya le digo, que el estudiante debe entrar por su cuenta SSO y ahí se soluciona ese problema. Pero sin embargo, no sé si hay algún lineamiento en el que diga que si no entran, no entran por esa cuenta, no se lo debe aceptar. Allí sí, no tengo ese conocimiento como para poderle decir, exíjanle que entren por esa cuenta, sino que no pase al examen. Entonces, esa parte sí les debo, tengo que averiguarla, si existe o no. ¿Sí? No hay ese lineamiento, no, yo no he leído, no he visto. Ya, entonces bien, lo que dar sí. el acceso, porque si no, como decía, nos vamos a perjudicar, porque claro. Ahí estamos hablando del derecho del estudiante. Exacto, entonces en esa parte, tratar de decirles que si no quieren estar en sala de espera hasta que uno tenga el tiempo de admitirlo, que entren por la cuenta de SSO. O sea, es una ventaja para ellos. Si quieren entrar directamente, por la cuenta de SSO. Tratar de en esa parte indicarle a los estudiantes. Ya, a ver, para ir terminando y pasar a la siguiente parte. Máster Muñoz, también tiene la manita levantada. Adriana. Sí, buenos días, Nati. Buenos días a todos. Yo tengo una pregunta antes de que pase a la otra parte de la configuración del cuestionario. Yo tengo 2 aulas, ¿verdad? Una toma examen en la mañana y otra en la noche. ¿Cuál es más factible para yo evitar que ellos revisen ya en la opción de revisión de que se han equivocado? Porque como son compañeritos, reciben clases iguales, tienen amistad. ¿Cómo en la opción de finalización de actividad o restricción de acceso? ¿Cuál de las dos sería allí para que eviten ver las respuestas correctas que ellos tienen? Gracias. Entonces, para esos casos, claro, es para cuando nosotros tenemos varios cursos con la misma asignatura, generalmente. Nosotros aquí evitemos ponerle en opciones de revisión esto de aquí. Eliminemos asimismo después de cerrado el cuestionario, dejémosle solamente que vean los puntos. Entonces, con esto podemos dejarlo así y una vez que ya ha pasado el día del examen, podemos volver a cada examen y habilitar que ya vean los puntos nada más. Sin embargo, nosotros podemos dejar esto aquí, eliminado así, y en finalización de la actividad le decimos que el estudiante ya puede mostrar la actividad completa, ¿verdad? Puede ver la actividad o solamente nosotros le dejamos que el estudiante puede marcar normalmente esta actividad como finalizada. Le habilitamos después de, ¿qué fecha? Ya sería el siguiente día, el 17, después de las 12 de la noche, las 17 horas, o sea, un día después. Yo generalmente suelo hacer que en esta parte de aquí le dejo así, guardo mis cambios y pasado el día o pasado la semana, porque de igual manera la fecha de revisión es un día después o una semana después, vengo y entro a los ajustes nada más y opto por habilitarle después del día las opciones de respuesta, que si fue correcta o no. Entonces, es como que lo hacemos un poquito manual esa parte. No sé si más o menos me expliqué. Entonces, lo que necesitamos es para esa opción, y yo sé que la gran mayoría tiene así 4 o 5 cursos con una misma asignatura, y obvio que el examen se replica. Entonces, lo que hacemos es esto, dejar simplemente habilitado para que vean sus puntitos, pero se quedan en espera de saber cuál es la correcta. Y ya después de que ha pasado todos los exámenes, les habilitamos para que ellos puedan ver, ¿sí? Entonces, manejémoslo así mejor para tratar de bloquearles esa partecita de que estén compartiendo con la jornada nocturna. Se sacrifican los de la mañana y los de la noche salen favorecidos, o viceversa. Si tocan los de la noche primero, los de la mañana luego se favorecen. Entonces, eso también en el caso de la mañana y vespertina con la Facultad de Salud. ¿Sí? Máster Imelda Arias también.
Tiene la manito levantada. Sí, yo tengo una pregunta. Yo en Moodle tengo una sección 12 que es exámenes. Hola, ¿sí me escuchan, no? Sí, sí, le escucho. Sí, en Moodle tengo sección 12 exámenes y ahí pongo los cuestionarios de exámenes. No tengo ningún problema, ¿verdad? Porque así lo es. Como una sección 12, allí sí me cogió. La vez pasada nos indicaron, porque tengo sección 1, clases virtuales, sección 2, clases de refuerzo, sección 3, tareas. La 11 es guías de práctica experimental y la 12 la tengo como exámenes. Correctísimo. Y ahí tengo... El asunto es que yo estoy explicando en test porque estoy trabajando con mi Moodle del semestre pasado porque es allí donde tengo todos los permisos. Ajá, Efectivamente, y si ustedes se dan cuenta, el semestre pasado no existía la sección de examen ni la de guía. Entonces, a ustedes sí les va a aparecer la sección de examen y por eso yo les decía que si ustedes al menos crearon desde el SGA el examen y se les fue a la sección de test, la pueden mover a la sección de examen. Eso sí está correcto. Ustedes tienen esa sección de examen donde solo aparece examen 1 y examen 2. En mi caso, yo les estoy haciendo aquí porque yo no tengo esa sección y en este periodo, como los tutores no tenemos ese permiso, entonces por eso no les podría explicar. No, mi pregunta es que a mí no se me evidencia en el SGA el examen, pero acá en el Moodle sí está, entonces yo me quedaría ahí nada más. No correcto, en el SGA no está el apartado de examen. Sí, efectivamente a nadie se le evidencia. Ya me imagino que para el otro periodo ya de aparecer, pero este periodo no está. Entonces, ahora sí, ya no tengo más manitos levantadas, vamos a la siguiente parte. Una vez que nosotros hemos creado el cuestionario, ¿verdad? Teníamos acá, voy a ir al test, al cuestionario que hemos creado. Toca la parte ya simplemente de la configuración de las preguntas, ¿verdad? Yo tengo aquí, porque me sale que ya tengo preguntas. Yo vengo y tengo que configurar las preguntas. Las preguntas las podemos hacer directamente en este cuestionario, irlas creando de una en una o podemos crearlas en el banco de preguntas. Ahora, ¿qué nos dice el instructivo? El instructivo nos dice que debemos crear al menos 20 preguntas por cada unidad. Entonces ya con eso nosotros estamos pensando que es un banco de preguntas. Entonces podemos venir directamente aquí en los ajustes, nos vamos a la sección de banco de preguntas y en banco de preguntas nosotros ya tenemos para poder empezar a crear las preguntas. Aquí, ¿qué es importante? Considerar en dónde vamos a crear las preguntas. ¿Por qué? Porque Moodle en el banco de preguntas trabaja por categorías. Categorías son todas aquellas, todos aquellos apartados o secciones donde nosotros consolidamos o guardamos un conjunto de preguntas. Por ejemplo, yo tengo aquí una sección que dice por defecto examen parcial 1, grupo 1 primer parcial, ejemplo de categorización, por acá por defecto en el aula invertida, o sea, está creado así. Yo me meto, voy a crear primero voy a decirles que estas preguntas quiero que estén en el examen de segundo parcial. Entonces yo selecciono la opción que dice en categoría por defecto examen segundo parcial y nótese que está todo acá en blanco. Entonces, al momento que está todo en blanco, quiere decir que no tengo ninguna pregunta allí. En este momento empiezo a crear mis preguntas. Entonces, miren que aquí solo sale por defecto el segundo parcial. Yo creo mi nueva pregunta, puedo hacer de verdadero y falso, múltiple, emparejamiento y todo. Ya nosotros tenemos el tipo de pregunta. Generalmente utilizamos las múltiples. Yo voy a crear una rapidito aquí en la que dice, déjenme subir más, agrego una opción múltiple. Siempre les recomiendo que en el nombre de la pregunta tratemos de poner podemos decir un índice o un nombre de pregunta que identifique a qué categoría estoy trabajando. ¿Les ha pasado a ustedes que hay veces crean las preguntas en la unidad 1 y la tienen pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4? Cuando crean en la unidad 2 tienen otra vez pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4. Y cuando ustedes quieren ver el banco de preguntas, les sale 3 veces pregunta 1, 3 veces pregunta 2, 3 veces pregunta 3 y así sucesivamente.
Y para saber cuáles de cada unidad tienen que estar entrando a cada una y viendo, este es de la unidad 1, o sea, como que estamos en el adivina adivinador. Yo aquí suelo recomendar que en el nombre de la pregunta le pongamos un identificador. Si yo sé que es el examen 2, yo puedo poner la identificación del examen 2 y puedo poner lo que siempre llevamos, pregunta 1, examen 2, por ejemplo. Entonces yo ya sé que aquí es la pregunta 1 del examen 2 y al final al menos ya sé, dice pregunta 1, pero es examen 2. Si fuera el test 1, pregunta 1 del test 1 o pregunta 1 del test 4. Y así es el identificador que nosotros tenemos para reconocer a qué pertenece esa pregunta. Entonces, esto es simplemente una estrategia que suelo utilizar. Si ustedes la quieren aplicar, la pueden acoger. Si dicen, no, yo me llevo solo con pregunta 1, como ustedes deseen. Ese nombre no lo visualizan los estudiantes, ¿verdad? No, ese nombre es para nosotros en la configuración. Lo que el estudiante por default visualiza es el orden como Moodle les presenta las preguntas. Aquí no nos preocupemos de que esto como está aquí el estudiante lo va a ver, no. El enunciado de la pregunta sí lo va a ver el estudiante. Aquí es donde ya le hacemos la pregunta y yo le hago la pregunta. ¿Qué significan las siglas TICS? Ya, entonces yo aquí hago mi pregunta directamente. No hace falta ponerle pregunta 1, ¿qué significa tal cosa? Porque recordemos que Moodle ya me ordena las preguntas, ya me las va presentando pregunta 1, pregunta 2 y así sucesivamente. Y como tenemos las preguntas ordenadas al azar, entonces no le pongamos aquí dentro de este cajetín el número de preguntas. Entonces yo hago mi pregunta allí. La puntuación por defecto, le puedo ir poniendo, como sé que son 10 preguntas, el examen vale 20, le puedo poner que esa vale 2 puntos. Esa es la puntuación que le va a aparecer al estudiante arriba. De igual manera, yo puedo esta puntuación configurarla afuera. Ya mismo les indico en dónde. Cuando estamos en todo el cuestionario, tenemos todas las preguntas, yo ahí puedo ir poniéndole la valoración para que el estudiante sepa cuánto vale cada pregunta. La retroalimentación general podemos omitirla, no es obligado, no nos estresemos allí. El ID number tampoco. Y aquí, una o varias respuestas. Esto es si nosotros tenemos para seleccionar, hay veces, hay preguntas en las que decimos que la respuesta correcta es literal A y literal B, o literal C, literal A, y así sucesivamente. Entonces, si queremos más respuestas, le ponemos que se permitan varias respuestas. Pero como esta es una sola, yo le voy a dejar, se permite una sola respuesta. Aquí justamente está para barajar las respuestas. También está la parte donde de lo que yo les decía en la configuración atrás. Si ustedes se dan cuenta, por defecto me aparece el chat porque yo le dejé habilitado que me baraje automáticamente o que me ordene al azar las respuestas. Yo si no quiero, aquí ya me digo no, que les permanezca fijos a todas las mismas, les quito el chat. Pero en este momento, como quiero que sea aleatorio, le voy a dejar allí barajar. El numerar las elecciones son los literales que queremos que aparezcan. Aquí por default es literal A, B, C, D, etc. Nosotros podemos cambiarle a literal 1, 2, 3, 4 o a literal en romano o en mayúscula o simplemente sin literal. Pero generalmente nosotros todos utilizamos los literales ABC, ¿verdad? Entonces le dejamos eso allí. Las opciones de respuesta, ya las respuestas, los literales que tenemos para ver cuál es la correcta. Aquí es muy indistinto en que si nosotros en nuestro documento donde tenemos nuestro banco de preguntas decimos que es el literal C la correcta, es muy indistinto cómo lo ponemos porque de alguna manera Moodle lo va a hacer aleatoriamente. ¿Qué sí es válido? Que donde tengamos la respuesta correcta, la calificación sea con un puntaje de 100%. Por ejemplo, yo digo que la respuesta correcta es tecnologías de la información a la pregunta que estoy haciendo arriba y las comunicaciones. Entonces, como esta es la correcta, me importa si la pongo aquí o si la pongo acá o si la pongo abajo. Simplemente lo que es válido es que donde yo la ubique le diga que como esta es la correcta, mi calificación es del 100%. O sea, esa es la válida.
Yo le dejo allí, vengo acá, pongo mi otra opción que esta no es válida. Técnicas de información comunicativa. Y no le pongo calificación porque no es válida. Acá también la otra, tecnologías investigativas y de comunicación. Ya, pongo las tres opciones. La única que es válida es la de acá, es la correcta, entonces allí sí guardo mis cambios. Lo demás no le hago más nada, dejo la configuración por default de Moodle. Entonces observemos. Y si es la respuesta, con el ejemplo que usted nos puso anteriormente de que varias opciones son la respuesta correcta. Ya, voy a editar mi pregunta, editar la pregunta. Y aquí, si yo le digo allá, es que son varias respuestas. Entonces, pero yo digo es que mi respuesta es correcta. Por ejemplo, es la primera y la segunda. Entonces le digo que esta va a valer 50% y la de acá va a valer 50% más. Tengo que hacer la ponderación a tal punto que llegue al 100%. Entonces, eso es, e incluso hay asignaturas en las que nosotros decimos seleccione 3 opciones o 2 opciones de tal cosa. Y cada opción tiene un puntaje diferente. La una que deben seleccionarla porque de ley va a valer 60% y la otra va a valer solamente 30 y la última solo 10. Entonces nosotros aquí le ponemos y Moodle automáticamente, si esta pregunta vale 2 y solo seleccionó una, le califica sobre un punto, ¿verdad? Porque es el 50% del valor de la nota. Entonces, esta es la opción. Voy a dejarle aquí para que observen más o menos, guardo cambios. Allí le he dejado como que son 2 las respuestas correctas. Y la valoración debe estar 50 y 50. O 60 y 40 o 30 y 70, dependiendo cómo yo le voy a dar el puntaje a cada opción de respuesta. Eso nosotros lo configuramos. Voy a configurar una segunda y última pregunta para que vean el comportamiento. Y esta la voy a poner de verdadero y falso. He visto que sí trabajan algunos con esta opción de verdadero y falso. Entonces voy a hacer a la inversa. Aquí voy a crear, ¿qué cosa? Mi pregunta 2 y de que es del examen 2, perdón. Y el enunciado le voy a decir, las TICs son técnicas informáticas de comunicación. Entonces yo sé que esto es falso. Simplemente le voy a poner la valoración por defecto también que vale 2 puntos. Y aquí simplemente le digo que mi respuesta correcta es falso. Si fuera verdadero, le pongo verdadero. Y allí ya como Moodle solo tiene verdad o falso, la que yo le ponga como respuesta correcta es la que va a considerar. Yo le pongo falso y directamente guardo mi respuesta. Entonces, tengo allí mis preguntas, están creadas en donde, observen acá arriba, en por defecto examen segundo parcial, ya dice 2, al inicio no decía nada. Entonces ya tengo mis 2 preguntas. Si yo estas mismas preguntas las voy a utilizar en otro curso, puedo ya en este momento venirme acá donde dice exportar y en exportar puedo seleccionar cualquiera de las opciones aquí. Generalmente yo siempre sé escoger formato de Moodle porque estamos trabajando en Moodle. ¿Qué diferencia tienen? Que las otras opciones, formato GIF o formato HTML, me permite que estas preguntas las pueda migrar o las pueda subir en otra herramienta o en otra plataforma que también permite hacer cuestionarios. Una de esas es Excel Learning. Sin embargo, yo aquí le digo, no, pues como voy a trabajar Moodle, porque el otro curso lo tengo en Moodle mismo, basta con escoger formato de Moodle. Entonces, yo tengo formato de Moodle, algo muy importante al momento de exportar para saber qué estoy descargando es verificar la categoría. Mi categoría, en este caso, es la de segundo parcial, que son mis 2 preguntas. Aquí ustedes deben observar que tengan las 40 preguntas. Entonces, después de esta partecita, explico la pregunta que Master Rosita me estaba haciendo hace rato. Entonces, porque ya estamos entrando a esta exportación e importación. Una vez que yo tengo allí, mando a exportar preguntas. ¿Ya? Ahora, aquí esperamos
nótese por defecto, ya se descargan las preguntas, se me guardan en mi carpeta de descargas o en la carpeta automática donde se descargan sus archivos. Y ese es el archivo que yo lo voy a poder importar en los demás cursos. Ahora, hago un paréntesis. Esto que he hecho en este momento es cuando nosotros hemos creado desde cero las 40 preguntas o las 50, 60 respectivamente. Sin embargo, en ocasiones nosotros decimos, a ver, es que yo para el examen voy a tomar la unidad 3 y la unidad 4. Entonces, con esas dos unidades, yo quiero crearlos, quiero exportarlo, o eso es lo que quiero subir al examen. ¿Qué es lo que hago primero? E incluso aquí en este examen. Yo para poder exportarlo, puedo venirme acá en la exportación con mi formato de Moodle y observen ustedes que si nosotros hemos ubicado la unidad 3 y la unidad 4, pongamos respectivamente, dentro de donde dice, qué sé yo, por defecto aula virtual, observen que aquí me sale que hay 34 preguntas, pero a su vez tiene unas subcategorías. Esto significa que al momento que yo descargue estas preguntas de aquí, me va a descargar las que haya creado yo aquí, que son las 30, y más las preguntas que tenga creada en cada una de estas. Entonces, si yo he creado así, los tengo ordenaditos, genial. Yo puedo simplemente exportar la categoría padre, donde está la unidad 3 y la unidad 4 metida, y yo ya sé que ahí tengo mis 40 preguntas o mis 50. En un caso que no haya sido así, porque no la he guardado en la categoría respectiva y está por acá la unidad 3 y por acá arriba la unidad 4, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo irme acá a las preguntas, déjenme abandonar esto. Puedo irme a las preguntas, puedo escoger mi unidad 3, por ejemplo, yo quiero estas preguntas que sean pongamos de la unidad 3. Puedo primero crear una categoría. Mi categoría va a ser, tengo que primero hacer eso. Mi categoría va a ser acá, dentro de mi examen segundo parcial. Voy a crear la categoría preguntas, unidad 3 y unidad 4. Aquí voy a unir en esta categoría lo que tengo en la unidad 3 y lo que tengo en la unidad 4. Añado mi categoría. Vuelvo a las preguntas, acá, a la sección preguntas. Y aquí, donde dice, voy a coger y voy a mover las preguntas. Me ubico en mis preguntas de Moodle 2, que esa, imaginémonos que es mi unidad 3. Selecciono las preguntas que tengo allí. Tengan en cuenta algo, que cuando ustedes tienen más de 30 preguntas o de 20 preguntas, acá arriba le aparece la opción mostrar todas o mostrar las 40 y pico preguntas. Entonces, preferible seleccionen ese botoncito azul de mostrar todas las preguntas para que ustedes le digan, quiero que todas mis preguntas se muevan a, y aquí le digo a dónde la voy a mover. Le digo que se muevan a preguntas unidad 3 y unidad 4. Allí la mando mover a, y esas preguntas, nótese que en unidad 3 y unidad 4 ya me aparecen las dos primeras, o pongamos las 20 primeras que ya tengo creada de la unidad 3. Ahora hago lo mismo con la que tengo en la unidad 4, por ejemplo. Me voy así mismo a la unidad 4, habilito todas mis preguntas, las selecciono, en mover a, le digo que te muevas también acá en unidad 3 y unidad 4. Y las muevo. Lo único que le he dicho es la ubicación donde se vaya. Y allí observen que ya se me han creado las preguntas del ejemplo 1 y las otras preguntas del ejemplo de preguntas múltiples. Entonces, yo tengo prácticamente mis preguntas unidad 3 y unidad 4. Siendo en ese momento que ya las tengo en un solo consolidado, me vengo ahora sí a exportar formato de Moodle. Verifico que sean el consolidado de todas mis preguntas y las exporto. Entonces ya con eso yo estoy segura que ese archivo tiene todas las 40 preguntas que he utilizado, 20 de una unidad y 20 de la otra. Y con esas preguntas ya yo puedo utilizarla en otro curso. Y en este curso, allí voy a la respuesta, ya una vez hecho esto, yo voy a mi examen,
¿verdad? En mi examen, en editar cuestionario, me fui al examen desde las letretas azules acá arriba, le pongo que va a valer 20 puntos. Aquí está la opción reordenar las preguntas al azar. Ojo, aquí son las preguntas. Aunque Moodle me da, yo le voy a decir en este momento que de las 40 solo me presente 10 aleatorias. Yo aquí estoy diciendo que de esas 10, que quizás entre los 100 estudiantes que tengo, los 200, haya uno que le va a salir la misma que al otro, las ordene al azar. O sea, juegue entre todas y vuelva a jugar y así sucesivamente tenga múltiples intentos aleatorios. Ahora, yo le digo aquí que la pregunta la ordene al azar y en agregar preguntas aleatorias, debo coger la categoría que voy a utilizar. Aquí en categoría, yo puedo seleccionar o la que dice ejemplo segundo parcial, que fue la que creé yo, mi nuevo banco de preguntas, o puedo escoger la que uní de la unidad 3 y la unidad 4. Entonces, allí están los dos ejemplos y allí está la respuesta que Maestra Rosita me preguntaba sobre cómo puedo tener mis dos unidades que ya tengo creadas quizás por separado. No sé si eso fue lo que yo le entendí como pregunta. Ahora, yo escojo aquí, le digo, quiero que cojas de las 3 que están allí en la unidad 3 y unidad 4. Y de estas, tengo que decir cuántas preguntas quiero que se le refleje a cada estudiante. Entonces, aquí yo le voy a decir mis 10 preguntas. Pero en este caso, como tengo 3, voy a decir 2 nomás. Y allí, seguido de eso, ya le doy paso, Máster. Seguido de eso, yo vengo y añado pregunta. Enseguida, observo que, como le dije, 2 preguntas, entonces ya están las 2 preguntas aleatorias. ¿De qué? De mi banco de preguntas que yo tenía 3. Entonces, allí, hasta allí estamos cómo seleccionamos las preguntas aleatorias desde una categoría. Máster Rosita, levantó la mano. ¿Me escucho? Sí, mi estimada. Lo que usted me está explicando, yo ya lo he realizado con otras materias. Hoy que tengo un examen, estoy queriendo hacer lo que usted hizo en el cuestionario ya para el examen, pero resulta que al buscar las categorías de test 1, test 2, más que todo 3 y 4, no la encuentro el test 4. Pero yo me regreso a test, ahí está. Pero ya cuando quiero ingresar al cuestionario con el banco de preguntas, no está las preguntas del test 4. Ya. Eso no sé si podría importarlo a exámenes. No, sé no, si está en el test, nosotros conocemos aquí, por ejemplo, yo tengo mi examen aquí, mi test. Eso es porque yo lo creé directamente desde el test, ¿verdad? Yo en editar cuestionario veo que sí están mis preguntas. Y estas preguntas deben estar en mi unidad, en mi banco de preguntas. Todas las que creamos aquí sí se crean en el banco de preguntas. Lo que debe estar sucediendo, Máster, es que en algún lado, como nosotros quizás no hemos estado acostumbrados a trabajar por categorías, entonces, en alguna de estas opciones deben estar las preguntas creadas a tal punto que nosotros, miren, yo sí veo que jugué con estas opciones donde tienen los paréntesis y números. Y están creadas allí mis preguntas. El único también inconveniente que quizás le puede estar pasando es que no siempre le hemos puesto el identificador de qué unidad es. Entonces, allí le va a tocar, sí, Máster, como trabajito es identificar, o sea, buscar cada una de las categorías creadas que están y empezar a descifrar cuáles las preguntas que corresponden y quizás le edita el nombre de la pregunta para que ya la identifique y luego solo esas las mueve al banco que corresponde. Sí, es como... Lo que pasa es que no tengo ninguna de esas 20 preguntas que yo tomé en el test 4, ya el último, y no está en ninguna, las estoy buscando como usted me dice en el banco de preguntas y no asoma. Pero si yo doy clic en test, yo digo que será que se perdieron, pero doy clic en test, sí están las preguntas. Lo que no está es en el banco de preguntas y me sorprende porque las demás materias tengo bien, ya hice la exportación, importé como tengo algunos cursos,
no he tenido problema, pero ahora justo hoy que como para seguir lo que usted me está explicando en el curso, ¿no? Y ver si hay algo que tal vez no he puesto y me sale, resulta que no encuentro la otra parte de las preguntas. Pero debería estar. Sí, Porque no las encuentro. ahora Master, lo único es que tal vez se haya eliminado ese banco, pero igual queda en el cuestionario. El asunto es que no lo tiene exportado en otro curso, tal vez. No, porque ese es el problema, que este es un solo curso, no peor no tendría que haber habido problemas, pero en los otros que tengo 3 cursos, lo hice muy bien, exportación, ya dieron, los estudiantes dieron examen ayer, una parte, entonces no hay problema, pero justo la de hoy, que es una sola materia, no encuentro el test, no está el 1, el 2, el 3, pero menos el 4. Tendríamos que revisar más a fondo, entonces, Máster, con su Moodle, tratar de ayudarle a buscar allí dónde se está escondiendo, ¿sí? Entonces, tal vez para revisar. Déjeme darle paso hasta mientras a los otros que levantaron la mano, porque ya lo suyo ya es un caso más puntual. Tendría que Sí, para algo pasó, así es. Sí. Ya, listo, no se preocupe, gracias. Máster Ámbar, antes de Máster Guillermo. Nati, comprendo que en el caso de Máster Rosita, puede ser lo que me ha sucedido también a mí. Yo creo que puede ser lo mismo. Yo no creé una categoría, sino que ingresé las preguntas directamente al cuestionario. Ahora, mi pregunta es, si yo abro ese test donde están esas preguntas, yo ahí no las puedo seleccionar y encajarlas en una categoría. Generalmente cuando se las crean, lo que le decía Máster Rosita, cuando las creamos directamente desde el test, se van por defecto al banco de pregunta y es donde se nos acumulan todos los bancos de pregunta. Que por eso les hice el ejemplo con mis preguntas del test 2, que yo ese nunca lo creé desde el banco, sino directamente desde el cuestionario. Y si ustedes observaban, no la tenía creada como categoría, pero por acá lo he tenido donde yo puedo identificar, porque yo sí le pongo estas siglas de unidad 2 y todo eso. Claro. Bueno, y es un error que cometí definitivamente ayer. A unos estudiantes les tocó la misma pregunta. ¿En serio? Porque sí, lamentablemente no la tenía categorizada. Nati, bueno, ya eso ya me quedó claro. Y por otro lado, usted ingresó las 2 preguntas, ¿verdad? Y si deseo continuar ingresando preguntas, pero ya no hacerlo desde alguna categoría, sino ingresar preguntas, lo que hago es poner una pregunta de las opciones donde se ingresan las preguntas, en la última es la aleatoria. Sí. ¿Cuándo utilizo las dos primeras opciones? Yo puedo hacer esto. A ver, yo puedo estar en mi test, ¿verdad? Aquí, vamos aquí, al test de que estamos trabajando en el examen. Aquí, yo puedo estar en ¿verdad? Que ya hace rato les indiqué que ya cogí, pongamos mis 10 preguntas aleatorias. Entonces, pero de mi banco de preguntas yo había creado solamente 40. Y como vi que el curso de la noche estaban muy pilitas y que todo eso, entonces me entró la maldad y les quiero crear 10 preguntas más para el de la mañana. Yo aquí le dejo configuradito como está. No lo toco nada porque a la final ya le tengo que coja 10 preguntas aleatorias. ¿De qué? De la categoría unidad 3 y 4. Entonces, ¿a dónde yo voy a modificar? Me voy acá, ¿verdad? Donde acá en la parte superior, a banco de preguntas, y en el banco de preguntas selecciono la categoría donde yo estaba, de la que estoy tomando allá, y simplemente aquí agrego mis 10 preguntas más. Entonces voy creando 10 en 10, o sea, de una en una, perdón, para agregar 10 más, 5 más, 3 más. Sencillamente el tratamiento de Moodle, ¿qué es lo que va a decir? Como se acuerdan ustedes que cuando cogí aleatoria le dije, cógeme de la categoría unidad 3 y 4, entonces, si yo tenía 30 aquí y ahora tengo 40 o ahora tengo 50, Moodle va a seguir cogiendo de todas las que yo vaya creando allí y las va presentando ya solamente 10. Entonces, eso ya viene a ser automático. Basta con nosotros crear dentro de la categoría
que estamos llamando a las preguntas, a las preguntas aleatorias y automáticamente ya trabaja esto Moodle. ¿Sí? Ok, gracias, Natalie. Listo. Máster León, tiene una preguntita. Gracias, Nati, por la palabra. Ya, yo quiero preguntarle algo. ¿Es necesario o necesariamente debemos de crear una categoría de examen segundo parcial? Ya. Porque yo puedo editar el cuestionario y tomar 5 preguntas aleatorias de las 20 del test 3 y 5 preguntas aleatorias de las 20 del test 4 y tengo 10 preguntas aleatorias de un banco de 40 que ya está creado. Correcto. Sin embargo, sabemos claramente que las 5 primeras son de la unidad 3 y las 5 segundas son de la unidad 4. Exacto. El hecho de crear una categoría donde unimos todo eso se mezcla. No necesariamente las 5 primeras serán de la unidad 3, sino una de la 3, una de la 4, una de la 3, de la 4 y así aleatoriamente. O sea, es como que le hacemos una jugadita de que las 2 unidades se mezclen entre todas las 10 preguntas, no solamente entre las 5 primeras o las 5 segundas. No es obligado crear una categoría que unimos los dos. Ustedes lo pueden hacer de la manera como lo indica. Pero sí es como que una forma más ordenada donde sabemos que ya si ellos pasaron una semana haciendo el examen de la unidad, las test de la unidad 3, otra del test de la unidad 4, ahora en el examen al menos que sepan, les damos más trabajo de que están jugando entre todas las unidades para poder resolver las preguntas. Es simplemente una manera de cómo nosotros nos podemos organizar y tener de esa forma estructurado, digamos, nuestro examen. No es que necesariamente debe ser así. ¿Sí, Nati, pero se podría correr el riesgo de que al hacer una sola categoría con las 40 preguntas, se correría el riesgo de que yo pueda tener 8 preguntas de la unidad 4 y solamente 2 de la 3. Correcto, porque son aleatorias. Por eso, entonces ya no estaría valorando correctamente las 2 unidades, sino más la 4 que la 3, ¿me explico? No necesariamente, porque por eso es la probabilidad de lo que se pide que al mínimo tengan 20 preguntas de cada unidad. Porque claro, de alguna manera, sí, de alguna manera ya es la probabilidad de que les salga exactamente 8 o 10 de una sola unidad. Entonces, sí, eso ya se juegan allí los números o la forma aleatoria de cómo se trabaja. Pero sí se puede hacer como yo le dije, por ¿verdad? Por supuesto, Máster, sí se puede hacer. Lo único que allí ya le estaríamos dando es que las 5 primeras del 1 y las 5 primeras del 2. Claro, exacto. Sí. Listo. Eso del Gracias, Nati. Listo. Máster Imelda. Sí, un ratito. Con la pregunta del doctor León, se me ocurre, por ejemplo, si yo las tengo ya seleccionadas, ¿verdad? De la unidad 1, tal semana, puedo coger de una semana 4 en la unidad 3, luego me voy a la unidad 4, luego vuelta cojo la unidad 3 y otra vez la unidad 4. Podría así irlas cogiendo por categorías, o sea, irlas... Claro, 2 preguntas de la 3, 2 preguntas de la 4, 3, así. Claro, Ajá, eso sí, lo pueden ir haciendo como para que ustedes mismos ir mezclando. Sino que de alguna manera, si Moodle nos ayuda quizás a mezclar entre las 2 unidades, prácticamente lo podemos hacer como les estoy indicando aquí. Dentro de la categoría metemos todas las 2 unidades y que Moodle se encargue de es jugar. como armar otra categoría, entonces eso es como que se nos hace más trabajoso. Bueno, sí, ahí es como mejor se lo manejan, pero de igual manera es válido mientras tomemos de manera aleatoria, eso sí, y tengamos un banco de preguntas de múltiples preguntas, ¿sí? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Las preguntas y ya las hemos tomado, hemos visto la forma de cómo agregar más preguntas, entonces observamos que teníamos aquí algo que yo sí les suelo recomendar a todos los docentes es que al final, que ya hemos creado las 10 preguntas y sabemos que el examen va a valer sobre 20, conocemos que por defecto cada pregunta debe tener una puntuación de 2 puntos. O yo le digo, no, a esta primera que valga 3 puntos, enter, la otra va a valer 5 puntos y yo le puedo dar dando la valoración. Tengan en cuenta con algo. Esta valoración de aquí es la que al estudiante se le va a reflejar. Ustedes han visto que en ocasiones nos dice el estudiante, profe, pero
¿Por qué si arriba dice que vale 2 puntos y yo tengo bien, no, arriba dice que vale 5 puntos y yo tengo de las 2 he seleccionado una, porque solo me pone un punto? Entonces, esta es la información que el estudiante se le ve reflejado al momento del cuestionario. Si yo le pongo que vale 2 puntos, cuando yo visualizo mi test o mi examen, ¿verdad? Nosotros, a ver, en la puntuación, ahí creo que no, esta pregunta no la tengo adentro, tiene que estar puntuada con 2 puntos. Nosotros en el Moodle le estamos diciendo, esta pregunta tiene que estar valiendo 2 puntos. Resulta que las que tengo en la unidad 3 y la unidad 4, dentro también debe decir cuánto, ¿se acuerdan hace rato que les puse cuánto valía cada pregunta? Entonces, eso debemos nosotros tener reflejado para poder ir ubicando la valoración acá afuera, ¿sí? Es simplemente informativo esto de aquí, cuánto va a valer cada pregunta respecto a la valoración global, a la calificación máxima, porque nótese que aquí cuando yo le cambio, ustedes el total de calificaciones va sumando lo que yo pongo. Si yo aquí le pongo que esta vale 15, miren que acá dice 17, porque 15 y 2, 17. Yo le puedo poner que esa vale 15 y la otra vale 5. O que cada una vale 10. Entonces, es el puntaje que le estamos dando a cada valoración o a cada pregunta, ¿sí? Entonces, hasta allí hemos visto la configuración general de los cuestionarios. Sé que quizás para quienes todavía están tomando examen pueden por ahí empezar a editar los cuestionarios para estos próximos exámenes. Quienes ya tomaron ayer y hoy en la mañana, está un poquito tardío como me lo dijeron hace rato. Sin embargo, la idea es tratar de apoyarles y de alguna manera esto servirá quizás para quienes van a tomar la recuperación o para tener en cuenta en los próximos exámenes. Entonces, consideremos que esta capacitación veloz fue a partir de los nuevos lineamientos que surgieron. Entonces, hemos tratado como área de soporte de la docencia, colaborar con ustedes en lo que se pueda sobre el manejo de esta herramienta. Entonces, no sé si tienen alguna consulta hasta allí. Ya nos pasamos con 15 minutos casi. Entonces, tal vez alguna pregunta. A ver, mi estimada Natalie, Cuéntame. no me quedé con la duda, yo soy muy traviesa en la tecnología. Como le estaba diciendo, ahí en test hay una opción que dice mover, ¿verdad? Sí. Y ahí en mover dice mover examen. Moví examen, de nuevo regresé y vi que sí se pasaron, regresé de vuelta al mismo lado donde dice el text, al examen, lo moví otra vez al text porque se quedaba asignada en el text. Entonces sí, ya lo crucé y se pasaron las preguntas. ¿Ya? Me puse las preguntas están en la sección de test. Sí, ahí, eso es lo que le decía, ahí estaba. Ya, entonces ya las pasé a examen y ahora de examen de nuevo la trasladé a test para que no se quede vacío, porque ahí me quedaban solo 3 unidades. Allí entonces ahora sí ya tengo sí, sí, allí lo que podría hacer eso o simplemente las que exportaba del test y las migraba al examen. Entonces, sí, eso también, sí. Estaba la travesura y decía por mover a examen. Y sí, arriesgada. Ya lo arriesgué, si no aparecía ya usted me ayudaba a solucionar eso. Sí, sí. Ajá. Genial. Listo, que usted mismo lo pudo, máster. Perfecto. Gracias. Con esto, porque ya estaba craneando de aquí en ponernos a travesurear ahí. Natalie, disculpe, termino con esta pregunta. He preguntado mucho en esta hora. No, para eso estamos, máster, para tratar de ayudar. Como dice la doctora Rosita, si es que yo muevo el test 3 a examen, pierdo el test 3 de la categoría, ¿cierto? Se van todas las preguntas. Para que las preguntas no se muevan, ¿cómo hago? ¿Hago para exportar y luego importo? Era lo que le decía a la máster. Si queremos dejarlas en test y tenerlas también en examen, podemos exportarlas de test y la migramos y la importamos en examen. ¿Sí? Listo. Porque parece ser que el sí lo está trabajando como 2 acciones diferentes. Claro. Sí. Ya, Natalie, muchas gracias. Listo. No sé, ¿alguien alguna otra pregunta? Antes de terminar, les recuerdo, esta inducción queda grabada. Ustedes recuerden aquí en el SGA, en la parte de Mundo Crime, dentro de Mundo Crime, tenemos el soporte a la docencia
en soporte a la docencia, en herramientas, en apoyo al campus virtual, Moodle. Dentro de Moodle les va a aparecer la capacitación de hoy, indicando el tema y la fecha. Esta fue la de la semana pasada. Entonces, la de hoy va a indicar tema y fecha. Así también están en herramientas dictadas las de Zoom, que ya dimos ayer y la que vamos a dar hoy en la tarde, respecto a la creación de grupos. No sé si ya están quizás inscritos. Si no, no hay problema, todavía tienen tiempo, que ya mismo envío el enlace para la capacitación de hoy en la tarde. Adicional, es importante indicarles que dentro de la sección de capacitaciones, ustedes tienen certificados, allí les va a aparecer esta inducción, después de terminado, claro está, yo les habilito la asistencia, entonces allí van a tener para hacer la encuesta de satisfacción, las 5 preguntitas sobre la inducción de hoy, y a su vez van a tener allí para poder ustedes emitir su certificado de participación como evidencia de que este tiempo han estado por allí revisando temas importantes de lo que nos puede ayudar para los cuestionarios y todo lo demás. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ya nos vamos. Sí, ya para irnos. ¿Ya alguna consulta? No, otra cosa, excuse me. No, Mi hija le decía, sí, disculpe. No, tranquila, Martín. Entonces, si no tienen ninguna otra consulta, damos por culminada esta sesión y les agradezco por su participación con quienes van a estar en la reunión de la tarde. Entonces, nos vemos en la tarde. Quienes no, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta inducción. Recuerden que si tienen alguna solicitud de alguna capacitación nueva, ustedes en la sección de capacitaciones pueden solicitar algún tema específico de alguna capacitación. Si está dentro de la capacidad de nosotros como área poderse brindar, la sacamos inmediato, si no gestionamos para poder brindarles el apoyo con la persona que pueda dar la capacitación solicitada. Entonces, eso les voy anunciando. Nosotros de aquí, a partir de la inducción de la tarde, ya volvemos a dar las próximas capacitaciones para el mes de abril. Entonces, estén atentos para las próximas. Yo sé que aquí se van de vacaciones y de alguna manera ya después vienen fresquitos para las nuevas inducciones que podamos brindarles, ¿sí? Si no hay más preguntas, les agradezco por su participación y que tengan una linda tarde. Si nos vemos en la tarde, bienvenidos. Si no, hasta otra oportunidad, ¿sí? Gracias, Natalia. Gracias, Con Natalia. todos, un gusto verles, cuídense. A ustedes también, compañeros. Muchas gracias. Que tengan un excelente día, estimados compañeros. Pasen bien, por favor. Cuídense. Hasta otro día.